Estamos en este espacio de la Asociación Espírita Tercera Revelación de La Rioja, ofreciendo una vez más la posibilidad de compartir el conocimiento de la doctrina espírita. Son charlas públicas todos los sábados a las 20:30 y me gustaría chequear si se está viendo bien el Power. Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces les decía que el tema de hoy es perfección moral, que es el capítulo 12 del libro tercero, y que corresponde a la temática general de las leyes morales. Vamos a ver. Por favor, que cierre los audios, los otros micrófonos. Voy a cerrarlo yo, espera. Muy bien, ahora sí, ya silenciado los audios. Vamos a ver que no pasa. Bueno, les decía que la modalidad de la charla, como siempre, comienza a 20:30. Bueno, no estamos teniendo una tolerancia. Vamos a hacer una oración, una elevación de pensamiento para buscar armonizarnos todos en la conciencia de esta espiritualidad que nos une a través hoy de la tecnología también, solicitando la presencia de nuestros ángeles guardianes, de nuestros seres protectores, que nos puedan favorecer con sus armonías de bien, pidiendo al Padre amoroso y misericordioso por cada uno de nuestros hogares, para poder aquilatar en ellos armonías bienhechoras, de comprensión, de trabajo, de tolerancia. Nosotros que estamos conociendo de la espiritualidad, te solicitamos por todos nuestros hermanos en ti, Señor, que hoy sufren, padecen o están necesitados de nuestras oraciones. Que podamos llegar a ellos acompañándoles por un instante para alentarlos a trabajar en sus problemáticas, en sus procesos, con la aceptación de la voluntad de nuestro Padre amoroso. Te pedimos muy especialmente por nuestra institución espírita, para que también podamos trabajar todas las armonías que favorecen la relación entre los encarnados y los desencarnados. Que podamos colaborar para ese nuevo orden social que es la fraternidad universal según nuestros propósitos. Y en ese sentido estamos aprendiendo, Señor. Que así unidos en pensamiento podamos favorecer la armonía de este momento que vamos a compartir. Gracias, que así sea. Bueno, les decía que el objetivo de este espacio es exponer la doctrina codificada por Allan Kardec, y que vamos a tener un espacio de 45 minutos aproximadamente de exposición. Les rogaría que aquellos que tienen alguna inquietud, alguna pregunta o quieran compartir algo lo puedan hacer mientras yo hablo por el chat. Yo me voy a ir fijando periódicamente para atender a eso. Y si queda tiempo, al final vamos a hacer un pequeño espacio para trabajar grupalmente. Bueno, repetimos quiénes somos: la Asociación Espiritista Tercera Revelación de La Rioja, Argentina.
Esto porque en las redes hay 3 instituciones que tienen el mismo nombre, una de Colombia y otra de Brasil, así que un poco para diferenciarnos colocamos la ubicación de nuestra sede, repitiendo qué es la doctrina espírita según el propio codificador, que es una ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Tiene como modelo moral a Jesús, promueve la reforma íntima, es decir, alinear nuestras conductas con la ley de Dios, haciendo todo el bien que nos sea posible y sofocando nuestras tendencias de orgullo y egoísmo. Acá al pie figuran las 5 obras básicas de la codificación kardeciana, el libro de los espíritus, que fue el primero, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno también según la interpretación de la doctrina espírita. Recordamos que el libro de los espíritus, que es el primero de los libros que publicó Allan Kardec, tiene 4 libros, de los cuales el primero trata de las causas primeras, el segundo libro trata del mundo espiritual o el mundo espírita. El tercer libro se refiere a las leyes morales, donde están desglosadas todas y cada una de las leyes que conforman la ley de Dios. Y por último, el 4.º libro se refiere a penas y goces futuros. Nosotros vamos a ver hoy el capítulo 12 del libro 3, que se refiere a perfección moral. Bueno, el primero de los títulos que publica Kardec se refiere a las virtudes y los vicios. Yo puse acá 2 imágenes que me parecieron interesantes. Una que dice: ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden, en un tono jocoso, ¿no? Y también el ser humano debe tener 2 virtudes por si acaso: sencillez para el triunfo y valor para el fracaso. La primera pregunta que hace Kardec en este ítem es: ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Y responden los espíritus: todas las virtudes tienen su mérito porque todas son señales de progreso en el camino del bien. Hay virtud siempre que hay resistencia voluntaria a las solicitaciones de las malas inclinaciones. La sublimidad de la virtud consiste en el sacrificio voluntario del interés personal por el bien del prójimo. La virtud más meritoria está fundada en la caridad más desinteresada. Otra pregunta: hay personas que hacen el bien espontáneamente sin que tengan que vencer ningún sentimiento contrario. ¿Tienen estos tanto mérito como los que han de luchar con su propia naturaleza y la vencen? Y contestan los espíritus: los que no tienen que luchar es porque en ellos se ha realizado ya el progreso. Han luchado en otro tiempo y han vencido. Y de aquí que los buenos sentimientos no les cuesten ningún esfuerzo y les parezcan naturales sus acciones. El bien se ha convertido para ellos en un hábito. Vuelve a preguntar Kardec: aparte de los defectos y vicios, respecto de los cuales nadie puede equivocarse, ¿cuál es la señal más característica de la imperfección? El interés personal. El verdadero desinterés es una cosa rara en este mundo.
que cuando se presenta se le admira como un fenómeno. El apego a las cosas materiales es una señal notoria de inferioridad, porque cuanto más se apega el hombre a los bienes de este mundo, menos comprende su destino. Con el desinterés prueba, por el contrario, que contempla el porvenir desde un punto más elevado. Hay gentes desinteresadas, sin discernimiento, que prodigan su patrimonio sin provecho real y sin emplearlo racionalmente. ¿Tienen algún mérito?, pregunta Kardec. Y la contestación dice, sí, tienen el del desinterés, pero no el del bien que podrían hacer. El que hace el bien, no con la mira de una recompensa terrena, sino con la esperanza que se le tomará en cuenta en la otra vida y de que su posición será mejor en consecuencia. Es reprensible y perjudica a su adelanto semejante pensamiento. La contestación es preciso hacer el bien por caridad, es decir, con desinterés. Vuelve a preguntar Kardec, puesto que la vida material no es más que una permanencia temporal en la tierra y que nuestro principal cuidado ha de ser el porvenir, ¿es útil esforzarse en adquirir conocimientos científicos que solo se relacionan con las cosas y necesidades materiales? Y responden los espíritus, sin duda, ante todo porque os pone en disposición de aliviar a vuestros hermanos, y después porque vuestro espíritu progresará más deprisa si ha progresado ya intelectualmente. No hay conocimiento inútil, todos contribuyen más o menos al progreso. Otra pregunta de Kardec. De dos hombres ricos, de los cuales uno ha nacido en la opulencia y nunca ha conocido la necesidad, y el otro que debe su fortuna al trabajo, y ambos la emplean exclusivamente en su satisfacción personal, ¿cuál es más culpable? Y contesta, el que ha conocido el sufrimiento, sabe lo que es sufrir, conoce el dolor que no alivia, aunque con mucha frecuencia no se acuerde de ello. ¿Es reprensible envidiar la riqueza cuando sucede por deseo de hacer el bien? Y responden los espíritus. El sentimiento, cuando es puro, es laudable, no cabe duda. Pero semejante deseo es siempre completamente desinteresado y no encuentra alguna pretensión personal. La primera persona a la que se le desea hacer el bien, ¿no es con frecuencia a sí mismo? Otra pregunta. ¿Hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros? Si es para criticarlos y divulgarlos, hay mucha culpabilidad porque es faltar a la caridad. Si es para sacar provecho del estudio y evitarlos en sí mismo, puede ser útil a veces, pero es preciso recordar que la indulgencia para con todos los defectos ajenos es una de las virtudes comprendidas en la caridad. Bueno, como ven ustedes, hay preguntas que a mí, sinceramente, no se me hubiera ocurrido preguntar. Sin embargo, esto marca también un poco la capacidad del maestro Kardec
para desarrollar estas temáticas con preguntas que seguramente muchos de nosotros sí podríamos inferir una vez que hemos comenzado a tratar el tema. Otra pregunta. ¿Hay culpabilidad en sondear los defectos de la sociedad y en descubrirlos? Y contestan los espíritus. Depende del sentimiento que conduce a hacerlo. Si el escritor, el observador, no tiene otra mira que producir escándalo, es porque se procura un goce personal presentando cuadros que antes sirven de mal que de buen ejemplo. Es decir, que hacerlo por criticar, hacerlo por mostrar debilidades, hacerlo por mostrar quizás una incoherencia, no está bien. Pero si nosotros tenemos la intención de mostrar que algo está pasando, que no estamos de acuerdo, que nos parece una debilidad, y presentamos alternativas para solucionar o para mejorar esa situación, ya es distinto. Dice otra pregunta. Ciertos autores han publicado obras muy bellas y morales que favorecen el progreso de la humanidad, pero de las cuales han aprovechado muy pocos sus autores. ¿Se les toma en cuenta como espíritus el bien que han hecho sus obras? La moral sin las acciones es la semilla sin trabajo. ¿De qué os sirve la semilla si no la hacéis fructificar para alimentaros? Esos hombres son más culpables porque tenían inteligencia para comprender. No practicando las máximas que daban a otros, han renunciado a recoger el fruto, dicen los espíritus haciendo una analogía. Bueno, luego Kardec pasa a otra temática dentro de este capítulo de perfección moral y habla de las pasiones. Pregunta, puesto que el principio de las pasiones está en la naturaleza, ¿es malo en sí mismo? No. La pasión consiste en el exceso unido a la voluntad. Porque el principio ha sido dado al hombre para el bien y ellas pueden conducirle a grandes cosas. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. ¿Cómo puede fijarse el límite donde cesan las pasiones de ser buenas o malas? Las pasiones son como un caballo que es útil cuando está gobernado, pero peligroso cuando él es el que gobierna. Una pasión se hace perniciosa desde el momento en que cesáis de poderla gobernar y origina un perjuicio cualquiera, ya sea a vosotros, ya sea a otros. Toda pasión que aproxima al hombre a su naturaleza animal lo aleja de la espiritual. Y en contrapartida podríamos decir también que todo lo que lo acerca a lo espiritual o a la espiritualidad lo aleja de su naturaleza animal. El hombre podría con sus esfuerzos vencer siempre sus malas tendencias. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? El mundo espiritual dice sí, y a veces con pequeños esfuerzos. Lo que falta es voluntad. ¿Cuán pocos sois los que hacéis esfuerzos? ¿Puede hallar el hombre en los espíritus una asistencia eficaz para vencer las pasiones?
Si lo pide sinceramente a Dios y a su ángel guardián, los espíritus buenos vendrán a su ayuda, porque esta es su misión. ¿Cuál es el medio más eficaz para combatir el predominio de la naturaleza corporal? Es decir, el predominio de las pasiones materiales sería. Y la contestación es hacer abnegación o renunciamiento de sí mismo. Parece bastante claro, bastante sencillo, sin embargo, cuando tenemos que llevarlo a la práctica, no es tan fácil, parece, si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? Otro ítem que toca Kardec en este capítulo habla del egoísmo. Y pregunta, entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como el más radical? Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo. De él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. Dirigid pues todos vuestros esfuerzos hacia ese objeto, porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Fundándose el egoísmo en el sentimiento de interés personal, parece muy difícil extirparlo completamente del corazón humano. ¿Llegará a conseguirse algún día? Y contestan los espíritus. A medida que los hombres se ilustran sobre las cosas espirituales, dan menos importancia a las materiales. Es preciso reformar las instituciones humanas que excitan y mantienen el egoísmo. Esto depende de la educación. O sea que Kardec plantea ya en ese momento, mediados del siglo XIX, que el gran proceso de revolución moral que necesita la humanidad debe apoyarse necesariamente en un proceso educativo. Luego viene otro ítem que para nosotros es muy caro porque siempre lo traemos a colación. Para muchos es una síntesis de la enseñanza cristiana y que son los caracteres del hombre de bien. ¿Qué señales dan a conocer en un hombre el progreso real que ha de elevar su espíritu en la jerarquía espírita? Recordemos que los espíritus eran espíritus primitivos, imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros. En esa jerarquía espírita que reconoce la categoría moral que ha alcanzado el espíritu o principio inteligente del universo, ¿cuáles son las señales que el hombre puede marcar como un progreso real? Y contestan los espíritus. El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando anticipadamente comprende la vida espiritual. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Si interroga su conciencia sobre los hechos realizados, se preguntará si no ha violado esa ley, si no ha hecho mal, si ha hecho todo el bien que ha podido, si nadie ha tenido que quejarse de él, y en fin, si ha hecho al otro todo lo que hubiese querido que por él se hiciera. El hombre, penetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensas y sacrifica su interés a la justicia. Es bueno, humano y benévolo para con todo el mundo, porque en todos los hombres ve hermanos, sin excepción de razas,
ni creencias. Si Dios le ha dado poder y riquezas, ve en esas cosas un depósito que debe emplear para el bien y no se envanece de ello, porque sabe de Dios, que se lo ha dado, puede quitárselo en cualquier momento. Si el orden social, en cambio, ha puesto hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque ante Dios son iguales suyos, y emplea su poder para moralizar a aquellos y no para abrumarlos con su orgullo. Es indulgente con las ajenas debilidades, porque sabe que él mismo necesita indulgencias y recuerda estas palabras de Cristo: el que no tenga pecados, arrójele la primera piedra. No es vengativo. A ejemplo de Jesús, perdona las ofensas para no recordar más que los favores, porque sabe que se le perdonará como él haya perdonado. Respeta, en fin, en sus semejantes todos los derechos que le dan las leyes de la naturaleza, como quiere que se los respeten a él. Y por último pone otro tema, Kardec, que es el conocimiento de sí mismo. Pregunta: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a la solicitación del mal? Y los espíritus contestan: un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. El conocimiento de sí mismo es, pues, la clave del mejoramiento individual. Pero diréis, ¿cómo juzgarse a sí mismo? ¿No tenemos la ilusión del amor propio que amengua las faltas y las excusa? El avaro se cree económico y previsor. El orgulloso no cree tener más que dignidad. Esto es muy cierto, pero tenéis un medio de comprobación que no puede engañaros. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos: si juzgáis esa acción en alguien, en un semejante, si esa acción lo hubiera hecho un semejante tuyo, ¿cómo la juzgarías? Porque Dios no tiene dos varas para medir la justicia, dice Kardec. Entonces, si nosotros nos preguntamos acerca de cómo valoramos una acción, tenemos una regla bien clara para saber si estamos haciendo lo correcto o si a veces nos damos más crédito a nosotros y juzgamos con más seriedad, con más severidad a nuestro prójimo. Bueno, sin duda que este último ítem, que es el conocimiento de sí mismo, hay una comunicación de San Agustín al final del capítulo, donde él expresa que la mayoría de los problemas que tenemos para evaluarnos y para mejorar en nuestras virtudes y sofocar nuestras inclinaciones de vicio, tienen que ver con que no hacemos un cuestionario, no nos preguntamos a nosotros mismos cómo hemos obrado, qué hemos hecho, qué hemos pensado, qué actitud hemos tenido frente a cada situación de la vida. Y esa falta de autoobservación es la que muchas veces nos lleva a desvirtuar o a no considerar que estamos en un camino equivocado o que podríamos mejorar nuestra performance. Entonces, a mí me interesaría que
Ustedes a través del chat creo que no han hecho ninguna pregunta, nada, es un tema bastante común de tratar, sobre todo en nuestra institución, muchas veces lo hemos tratado. Pero bueno, me gustaría que podamos hacer una tarea grupal. Yo voy a ver si puedo seleccionar los grupos. En este momento hay 21 participantes. Voy a hacer 5 grupos de 4 participantes. Y voy a dar unos 10 minutos para que conversen entre ustedes. Cuando les aparezca la opción de unirse a grupo, esto es aleatorio, los grupos se forman solos, que puedan hablar sobre, antes de ir a los grupos les voy a plantear las preguntas que a mí me gustaría reflexionar, y son estas. ¿Qué virtudes o capacidades observo en mi persona? Mencione al menos 2. Segundo, ¿qué debilidades o flaquezas o tendencias de vicio, podemos llamarle también, considero que poseo y desearía mejorar? También 1 o 2 para mencionar. Luego, ¿qué defectos o mezquindades observo a menudo en mi entorno o en la sociedad en la que vivo? Y por último, ¿qué me gustaría que mejore en mi centro espírita? Me gustaría que en los grupos traten la primera pregunta, participen todos expresando, el que no quiera participar, por supuesto, no está obligado, pero cada uno puede ir respondiendo la primera pregunta, después responden la segunda pregunta, vuelven a hacer una ronda, van a ser grupos de 4 personas, así que con 10 minutos yo creo que nos va a alcanzar. Después la tercera pregunta y por último la cuarta. Entonces, hacemos 5 preguntas y yo cuando esté cumpliéndose el tiempo de 10 minutos, les voy a poner un minuto antes para que ustedes sepan que se está terminando el tiempo y que vamos a volver de nuevo al chat grupal. Muy bien. Ahí estoy creando las sesiones, así que están empezando.
Hola, hola, ¿cómo les ha ido? Nomás. Cortina musical nomás, pero bueno. Bueno, siempre es corto, ¿no? Cuando uno quiere hablar de estos temas. Voy a abrir un pequeño espacio para aquellos que quieran compartir algo, decir algo, lo que quieran. Estamos en los últimos 10 minutos. No quiero abusar de su tiempo. Acá estoy leyendo. Hola José. Hola, hola. Ay, yo cuando hablabas en un punto que decías, el hombre podría, con su esfuerzo, podría mejorar sus malas pasiones. Sí. Vos sabés que yo creo que me venía a la mente algo que cuando era niño nos llevaban al cementerio a venerar. Cuando habla de la conducta, si sirve, justifica a veces las acciones malas para hacer buenas, ¿no? Bueno, la historia nos muestra de aquel Robin Hood, de la época de las mesas redondas, pero había un difunto ahí que se veneraba, que contaban que era un asesino, que asesinaba, asaltaba, mataba y ayudaba a los pobres. Y bueno, y yo digo, esos ejemplos en la cultura que también pueden influir en la conducta de las personas. Porque yo siendo niño me llevan a venerar a un tipo que asaltaba, mataba para ayudar a los pobres, a mí me parecería que era correcto. Yo creo que la doctrina espírita, nos da una claridad a esa información que uno recibe de niño, ¿no? En esas actitudes. No era muy bueno, era milagroso. Mató una familia, le quitó todo lo que tenían y repartió en 10 familias pobres. ¿No? Entonces esa formación me parece a mí que no deja de ser peligrosa para si no recibe una información como la doctrina de los espíritus. Bueno, lógicamente que uno tiene que ver la película y no la foto, ¿no? Porque si uno focaliza en que ayudaba a los pobres, está bien, pero si uno focaliza en que los métodos no eran lícitos, lo condena. Yo creo que nosotros podemos sacar como conclusión de la enseñanza cristiana que el fin no justifica los medios. O sea que si hay un fin que es bueno, los medios también tienen que ser buenos. Porque si no sería mentirnos en nosotros mismos. Y en realidad lo que estamos buscando es aprender. Entonces aprender haciendo trampa no tiene sentido. Hoy me porto mal y mañana me voy a portar bien, tampoco. Yo creo que lo fundamental es que uno tenga conciencia y bueno, ahí Kardec y el mundo espiritual plantean métodos muy claros para saber si evaluar la categoría moral de una acción, juzgándola de una manera como si me gustaría que me juzguen a mí, ¿no? Así que eso es bastante claro. Bueno, gracias, Saúl. ¿Alguien más quiere hablar o decir algo? Yo leí algo ahí en el chat, no sé si, a ver, dice, Sí. ¿qué lugar ocupa en este ascenso espiritual el trabajo que se realiza en la familia? ¿Qué valor tiene la oración en este deseo de superación que tenemos? ¿Qué lugar ocupa en el centro espírita en este camino de superación espiritual? Bueno, como ven, son todas inquietudes, disparadores. Acá no estamos dando recetas ni fórmulas, estamos buscando un camino de mejoramiento y justamente el ejercicio de las virtudes y alejarnos de las bajas pasiones y de los vicios es lo que nos va a dar un poco la punta del ovillo. Pero esto es un proceso, ¿no? Y en todos es un proceso. ¿Alguien más quiere participar? ¿Algo?
Dale. Sí, yo quería decir que como encarnados, muchas veces parecería que tenemos muchos modos de actuar. Tenemos un modo social, un modo Juancito, tenemos un modo familiar, y otro modo, para ir al último, espírita. Yo creo que tendríamos que insistir más en el modo espírita cristiano para poder tener presente todos los valores, todo lo que está en juego, y poder darle participación a esta propuesta educativa al servicio en pos de los valores del espíritu, para que tengamos un grado de integración íntimo, una coherencia que nos brinda paz, que nos brinda equilibrio, que nos brinda posibilidad del arrepentimiento, que nos provee una mirada interior donde estamos permanentemente motivados a autoobservarnos, a crecer, a alimentar los ideales, los sueños, para poder hacer de esta estancia encarnatoria un elemento o un aprovechamiento más integral de la posibilidad que se nos brindó. Entiendo que tenemos elementos para reincidir más con el modo espírita en nuestros días. Metemos mucho el automático, metemos mucho lo envasado, mucho para afuera, y resulta que los verdaderos intereses están dentro nuestro. Tendríamos que tener un poco más, reconciliarnos con nuestros estados de conciencia, con nuestra sensibilidad hacia lo que llega de lo alto, etcétera, etcétera, etcétera. Y no perder nunca de vista la benevolencia, la indulgencia y el perdón, que son los tres andariveles por donde circula nuestra salvación, que es el estado de caridad. Gracias, Juan. Tito, ¿querías decir algo? Que sea breve, por favor. Bueno, un poco, a mí me tocó conversar con la doctora Viviana Fuentes, creo que, ¿no? Sí. Viviana Fuentes puede ser. Sí. Viviana Fuentes Juárez. Bueno, Sí. ella estaba afligida porque dice que conoce poco de la doctrina espírita y bueno, pero que es muy decidida a hablar, que tiene que todavía que aprender, pero en lo que el aspecto moral, una condición natural que está en la conciencia de cada uno y que no importa la formación que tenga, si la doctrina o ciertos conceptos de la doctrina o la relación con gente que piensa en lo mismo está en mejorarse cada uno, bienvenida sea, porque de a poco va a ir relacionándose en ese concepto, lenguaje. Cierto es que dice Juan que tenemos que aprender a mirarnos, a observarnos más íntimamente, pero tiene que haber un equilibrio con lo de información que yo pretendo traer de afuera, con lo que tengo adentro y mis aspiraciones en relación con mis llamados hermanos del ideal. Creo que eso lleva su tiempo, lleva su práctica. La doctrina brinda herramientas como ser la bibliografía. El estudio es importante, pero ese trabajo de conocimiento tiene que ir practicándose más, cada vez más y más profundo, para saber en qué manera le puedo ser útil en responder o en ayudar a un planteo o a resolver algún problema a mi hermano del ideal y en qué manera no me debo meter. O sea, es toda una cuestión de conciencia que naturalmente surge y facilita la superación moral, porque de eso se trata el tema, ¿no? Así es. A mí me gustaría que alguien hable sobre lo que han detectado en cada uno de ustedes, porque a veces hablar en forma genérica es fácil, pero exponerse en las debilidades, ¿por qué no también en las virtudes? Cuesta un poco, ¿no? Es como si nos sintiéramos vulnerables. Y en realidad la vulnerabilidad no es algo malo, sino al contrario, es saber que estamos en un camino de aprendizaje y que necesitamos sentirnos vulnerables también muchas veces para poder permitir
que alguien nos enseñe, que alguien nos muestre algo distinto, y que muchas veces puede ser el entorno mismo de uno, ¿no? El entorno afectivo donde a veces se juega tanto tiempo y se juega tanto de la encarnación en esa familia que se forma y que es el laboratorio para donde nosotros tenemos que experimentar todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Porque si para algo nos observamos es para, como decía bien Tito, experimentarlo en la interrelación con nuestro entorno. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos todavía 5 minutos de tolerancia. Dale. Dale, habla. Yo soy Romina, que yo lo que charlaba, le contaba a Rosa, que es con quien compartí, es que yo me conozco que soy sumamente intolerante, pero en esta cuarentena me noté peor de lo que yo creía, y bueno, y además soy muy reactiva, y entonces creo que es mi paso a seguir, aprender a manejar mis picos de ira que se me hacen realmente inmanejables. Esa es mi mayor de todos los defectos. Tengo una cartera enorme. Y hay muchos que son compartidos, seguramente. Seguramente. Bueno, gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera hablar sobre la perfección moral? Es un tema que nos arredra mucho, nos empequeñece mucho. Hay que tener para poder hablar del tema. No hay duda que uno expone tanto sus capacidades como sus limitaciones en función del vínculo que hay con las personas. Yo, por suerte, tuve compañeros que pertenecemos a un grupo de trabajo medio único que nos conocemos. Entonces uno ha visto facilitada la tarea, ya tiene confianza. Pero bueno, también esto plantea la necesidad de que nos conozcamos más, elaboremos vínculos más saludables, más cercanos, para poder trabajar de forma más fehaciente con todo esto. Sí, ojalá los feedback que nos damos entre nosotros, hablemos del ámbito familiar y del ámbito laboral, fueran hechos con respeto, con valoración, porque de alguna forma son como espejo para darnos cuenta de la imagen que estamos transmitiendo y de lo que el otro considera que como valoración de mis conductas. Entonces es importantísimo y nutre a la hora de crecer, a la hora de aprender. Pero muchas veces cuando hay ambientes muy competitivos o muy hipócritas, no se genera esa confianza, ese respeto y esa valoración, ¿no? Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Dale, si no habla otro, dale Tito, dale, cortito. Habilitar el audio. Una vuelta tuve la experiencia conversando con una persona muy querida y conoce la doctrina. Y además dice, Tito, yo te voy a decir algo. Dice, tenés cuidado cuando hablas, porque tu orgullo brota por las venas. Yo la miraba fija y en un silencio como nunca he tenido la paciencia y responde, tía, no sigas hablando porque me hace mucho frío. ¡Uy, qué frío! Decía yo. A esto viene la conclusión. Considero que el principal defecto de la humanidad es el orgullo y la falta y el egoísmo, o sea, la falta de caridad y humildad que tenemos que tener para aprender realmente con elevación las enseñanzas divinas. Nada más. Gracias. Bueno, estamos con el tiempo cumplido. Si nadie más quiere decir algo, vamos a saludarlos, deseando que tengan un buen fin de semana, que tengan calorcito para contrarrestar el frío reinante en todo nuestro país. Y bueno, si queda algo, lo podemos coordinar. El sábado que viene va a haber oradores especiales,
Así que prepárense y están invitados desde ya. Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir. Mucha paz.